Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Uruguay Debate, muchísimo, pero muchísimo para conversar con el senador Adrián Peña, hombre del Partido Colorado, principal referente de Ciudadanos, yo me atrevería a decir en el país. Yo cito Canelones porque en realidad estamos en Canelones, pero del país. Y con mucho trabajo por hacer, por cierto. Pero decíamos, hay un montón de cosas para conversar. Yo creo que una de las cosas más importantes es este proyecto de urgente consideración que se presentó días atrás y que la intención es analizar algunas de estas leyes, o mejor dicho, instalarnos, creo yo, y usted me corregirá, en los tres escenarios posibles. Tiene que ver con las leyes de procedimiento policial y las modificaciones a nivel judicial. Tiene que ver con el trabajo fundamentalmente y algunos derechos de los trabajadores, y tiene que ver también con la educación. Y hay otro que por allí le compete directamente al Partido Colorado: la monopolización de los combustibles. Y sobre eso vamos a conversar, pero antes lo tengo que recibir formalmente. Buenas noches y gracias por estar, Peña. No, gracias por la invitación y feliz año. Es verdad, no había estado en el 2020. Es cierto, es cierto. Nosotros recibimos el proyecto de manos del presidente, es un anteproyecto, y lo que nos estamos organizando es, digamos, el tratamiento del mismo, ¿no? Sin prisa, con tranquilidad, estamos deshuesando, digamos, el documento y analizándolo área por área. Es un documento que tiene, en realidad, 9 áreas programáticas, 9 áreas temáticas, digamos, específicas, y una décima en la que yo llamo otros, donde entran puntos que no competen a ninguna materia. Entonces allí va, como bien decías, desde el tema seguridad, pasando por el tema educación, pero está el tema de empresas públicas, está el tema economía, está el tema trabajo, está el tema agropecuario. Hay 9 ítems específicos y un décimo ítem en el que hay temas diversos. Eso a su vez está dividido en capítulos. Entonces, ¿hay contempladas allí propuestas de Ciudadanos? El documento refleja en buena parte lo que fue el acuerdo programático de los 13 puntos de cara a la elección nacional del balotaje, y hay puntos que obedecen a propuestas que en su momento hizo el Partido Nacional. Lo que nosotros vamos a hacer es analizar capítulo por capítulo. Tenemos un trabajo planificado, organizado, de hecho son 19 reuniones en las cuales vamos a ir trabajando. Primero, los equipos técnicos que nos hacen una devolución sobre ese capítulo en particular. Ese capítulo lo analizamos luego con una mesa política, con un equipo político que integran el diputado Conrado Rodríguez de Ballistas, el diputado Pepasquet y yo. En los temas específicos de seguridad se suma el diputado Subía, ¿verdad? Bueno, él ha insistido mucho con las modificaciones al código, y en otros temas específicos los diputados del área que han tenido trabajo específico en la materia en los diferentes temas. Ese trabajo nos va a llevar muchos días, pero tenemos plazo hasta el 20 de febrero para presentar una devolución. Esa devolución que haga el Partido Colorado va a incluir aceptación de muchas de las propuestas, va a incluir alguna corrección a artículos presentados, y puede incluir propuestas de eliminación de artículos y también la sumatoria de cosas que la ley hoy no tiene. O sea, lo que hay ahora no lo vamos a analizar, no lo vamos a comentar. Aparte hay un acuerdo de tratar de no discutir estas cosas públicamente ni a través de los medios, porque en definitiva lo que hay es simplemente una propuesta. Y luego de que nosotros el 20 de febrero hagamos esa devolución a la vicepresidenta Argimón y al doctor Ferrés, comenzará un trabajo de conciliación de las devoluciones que hagamos el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido Cabildo Abierto y el Partido de la Gente. Yo le preguntaba... De ahí va a surgir el documento que va a ir al Parlamento Nacional, y ese será recién el proyecto de ley. Yo le preguntaba puntualmente por la monopolización de combustible, porque el Partido Colorado ya lo dijo en campaña, no estamos de acuerdo. La desmonopolización, a ver, una cosa es no estar de acuerdo, una cosa es la desmonopolización, otra cosa es la liberación de la importación solamente, y es un tema sensible, es un tema complejo, ¿no? Y es un tema que hay que analizar con cuidado. Nosotros lo que habíamos dicho en su momento es que este tema por ahí no era conveniente que estuviese en esta ley, porque esta ley tiene un plazo, luego del cual queda automáticamente aprobada.
los plazos son muy exiguos, tiene su ventaja, es una buena herramienta, eso es lo primero que queremos decir, es una herramienta positiva, es una herramienta interesante que prevé la Constitución para un nuevo gobierno, pero tiene un plazo corto de tratamiento, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, lo cual no permite analizar en profundidad todos los temas. Entonces, con esas dos salvedades, que hay poco tiempo y que es un tema complejo, habíamos pensado que por ahí era bueno que ese tema estuviera fuera de la ley de urgente consideración. No que no se tratara, no que no se apruebe, sino que lo tratemos fuera y que veamos cómo. Pero vamos a ver cuál es la posición definitiva del partido, porque esto vamos a ir con posición de partido y que termina siendo la mayoría de la coalición, porque aquí habrá una negociación y habrá cosas en las que habrá que ceder, y habrá cosas en las que cederá quien lidera la coalición, que es el Partido Nacional. Lo que digo es que los técnicos y los especialistas en la materia establecen que no necesariamente liberalizar el mercado de los combustibles puede culminar en una baja del precio, que sería el objetivo de tal medida. Puede culminar, y en un mercado como el nuestro, que es muy chico, ¿no?, donde pocos actores pueden hacerse rápidamente digamos, del control, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la distribución del combustible, podemos terminar en poco tiempo en oligopolios o monopolios privados, y podemos terminar con un precio más caro, digamos, o con una posibilidad de que el precio en realidad sea más caro en lugar de que baje. Está claro. Porque las lógicas son diferentes y a lo que uno en teoría piensa. Y allí hay otras cuestiones que cuidar. Por ejemplo, hoy hay ventajas del sistema. Por ejemplo, la nafta o el gasoil que se ha hecho aquí en Pando es el mismo, tiene la misma calidad que el que está cargando un compatriota en Colonia o en Tupambaí. Sí, y esas son garantías que no se dan ya cuando pasamos a Argentina, por ejemplo, cuando entra la lógica del abaratamiento de precios, cuando hay liberalización en los precios, que el precio no es el mismo. Puede darse que aquí en Pando, que hay varias estaciones de servicio, por competencia los precios estén bajos, pero ¿qué pasa con la estación en Pirarajá? Que hay que llevar el combustible hasta allá. El precio puede ser otro. La nafta en Pirarajá puede costar mucho más cara porque hay que ir con un camión, es la única estación de servicio. Si no cargas en Pirarajá tenés que ir a Minas. Entonces yo puedo cobrar un poquito más allá, como pasa con el arroz, con el azúcar, con la yerba o con el kilo pulpa. Distinto es aquí, donde las estaciones por ahí entre 2 cuadras se pelean en el mercado y empiezan a poner carteles uno más bajo que el otro. Bajó la nafta. Si te está sobrando nafta, la bajo. Al otro día me sobra gasoil. Capaz que la largo con aditivos, qué sé yo. Eso pasa en Argentina, por ejemplo. No es solo el proyecto, sino también el marco normativo que debe haber detrás del mismo, si es que se le da por eso, andamiaje. Lo que digo es, en 2 cosas que te tiré, son muchas más. Sí, no. Es un tema complejo. Estoy de acuerdo. Es un tema que hay que analizar con profundidad. No es que se esté en contra per se, sino que hay temas que necesitan de material. Pero habrá que ver, por ahí queda como está, en la medida que por ahí se nos garantiza un tratamiento luego. Yo creo que el Partido Colorado, el vallismo fundamentalmente, el Partido Colorado en sí, ha sido defensor a ultranza de las oficinas públicas y de los trabajadores. De las empresas públicas. De las empresas públicas, dije oficinas. Oficinas, sí. Empresas públicas y, bueno, en la empresa soy oficina. Oficina. Y también de los derechos de los trabajadores. Es más, generaron los derechos. Sí, claro. ¿Qué opinas sobre el asunto de que no corre los piquetes o las ocupaciones? Eso fue bandera de campaña de todos los partidos que hoy entregamos la coalición del cambio. Nosotros no entendemos el derecho no entendemos la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga. Es más, allí la Organización Internacional del Trabajo ha hecho observaciones al Uruguay pidiendo que se corrija esto. De hecho, hoy las ocupaciones no están permitidas en el ámbito público. Está prohibido ocupar una oficina pública cualquiera, del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Economía y Finanzas, no se puede ocupar. El decreto que habilitó las ocupaciones es solo para la actividad privada. Bueno, aquí lo que va a haber es que va a regir el mismo sistema. No estarán permitidas las ocupaciones en lo público y tampoco en lo privado. ¿Esto quiere decir que no haya ocupaciones? Bueno, ocupaciones van a haber, pero no tendrán el aval, es decir, no estarán permitidas. Habrá que se producirán desalojos, en fin, cuando una planta sea ocupada. Pero sí está claro que allí se defienden derechos, porque aquí está el derecho de los trabajadores, que es válido, el derecho de huelga está consagrado en la Constitución de la República, pero el de la ocupación genera colida o choca con otros derechos,
como es la libertad de trabajo. Es decir, ¿qué pasa con aquellas personas que no están dispuestas a sumarse a la huelga, que no están dispuestas a ocupar y que quieren trabajar igual? ¿Ese derecho es menor que el derecho de los trabajadores a parar? ¿Qué pasa con el derecho a la propiedad del uso de los bienes, de trabajo? Sí. ¿Es superior ese derecho al otro? No, los derechos son iguales. Entonces, aquí se salvaguardan esos derechos, el de propiedad, el de empresa y el de libertad de trabajo. También se le retira el voto en los 3 niveles de educación al representante sindical. Tiene voz, pero no voto. ¿En dónde? ¿En la educación? Exactamente. En educación, gracias al esfuerzo del Partido de Colorado, en el CODICEN se mantienen los representantes de los trabajadores. Es decir, en el CODICEN habrán 3 representantes del Poder Ejecutivo. Sin voto. Con voz. No, con voto. Con voto. En el CODICEN, en el Consejo Directivo claro, Central. Está bien. Yo hablo de primaria. Exacto, se mantienen. Entonces, los trabajadores estarán representados en el máximo órgano de conducción de la educación pública nacional. Luego, a nivel de los consejos de educación primaria y secundaria, se cambian los consejos por direcciones. Exacto. ¿Verdad? ¿Y eso está bien? Esas direcciones. Bueno. No es generar el conflicto, porque recordemos, previo a las elecciones, de hecho a la segunda vuelta, ya FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, pronosticaba una huelga. Es más, estuvieron a punto de hacerla. Allí se habló de la participación de los trabajadores. Primero se habló de que los trabajadores no iban a participar en el CODICEN. Luego se habló de que iban a participar sin voto, ¿no? Allí el Partido Colorado tuvo mucho que ver en que se mantengan y con voto, ¿verdad? Y a nivel de los consejos de primaria, secundaria y UTU, se decidió cambiar por direcciones, de forma tal de volver más ejecutivas las decisiones y realizar las transformaciones con mayor rapidez. Es una cuestión de ejecutividad, es una cuestión que tiene que ver con la gestión, con la calidad de la gestión en la educación pública. Pero no perderán los trabajadores su representación, porque estarán representados en el máximo nivel. Además, se prevé una cosa que se prevé que estos directores participen del Consejo Directivo Central. Es decir, que el director de secundaria, el director de primaria, el director de UTU van a estar integrando el CODICEN. Peña, le propongo una breve pausa. Y eso supone una cosa muy importante, que es ampliar la mirada, ¿no?, en materia de educación. Es decir, una de las cosas que tanto se ha criticado es que se mira esto por chakras. Se mira la UTU, se mira la secundaria, se mira antes primaria. Antes de la pausa, bien breve, antes de la pausa. ¿Llevan los 136 liceos de Talvi? Sí. No sé si van a ser 23 o 158, pero la propuesta de los centros modelo para contextos críticos ¿Está en el proyecto? Va a estar en el presupuesto nacional. Perfecto. Pausa, sí. pausa y después seguimos charlando de política. Ya volvemos. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte. Manatí. Actividades para todas las edades. Llegamos con unidades móviles de última generación. Llegamos con el equipo médico más capacitado. Llegamos con emergencia pediátrica las 24 horas. Llegamos con atención cálida y humana. Ahora que llegamos, puede elegir su emergencia. Asóciese al 1920-1234. Su emergencia. Confianza en movimiento.
Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal. En sus 2 locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 3600, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Seguimos con más Uruguay Debate y ahora vamos al ámbito de la seguridad. Peña, continuamos desglosando, analizando este proyecto. ¿Conforme con las propuestas en esta materia tan sensible además, como lo es la seguridad pública? Es un capítulo importante, de hecho es el que tiene, digamos, mayor extensión en cuanto al articulado y demás. Parece claro que en el momento que estamos viviendo y con la situación que se ha vivido últimamente, sobre todo en cuanto a la indefensión en la que ha caído incluso de la propia fuerza policial, tomar medidas en este sentido parece importante, ¿no? De todos modos, en cuanto al articulado en sí, analizaremos artículo por artículo, veremos qué de todo esto el Partido Colorado apoya o qué cambia o qué propone. Es una materia también compleja. Allí nosotros tenemos, por un lado, un equipo que integran el diputado Pasquet, el doctor Ojeda, el doctor Sanjurjo, que son integrantes del equipo de Ciudadanos, y también, por ejemplo, la visión del ex fiscal Subía, que tiene un sector en el Partido Colorado y también su opinión va a pesar sobre todo en estos temas. Gustavo me ha manifestado que su intención es tallar en estos temas, lo que tienen que ver con el Código Penal, en la medida que existe alguna posibilidad de modificación. Bueno, es que además, y el Código de Proceso Penal. Además, algunas de las ideas están directamente ligadas a la modificación de lo que usted me acaba de decir, tanto del Código Penal como también del Código Procesal. Y bueno, hay algunas cosas... Inclusive el Código de la Niñez y la Adolescencia, sí, porque se habla de cambiar las condenas de 5 a 10 años. En el Código Penal yo creo que tenemos que pensar más allá de estos retoques en un cambio sustantivo y sustancial. Había habido un principio de acuerdo ya por el 2014, pero creo que es una materia en la que hay que adentrarse para producir cambios efectivos. Una ficha que pertenece a su partido, que es Uriarte, ha hablado sobre el abigeato. Y vaya si será un tema sensible hoy en día, ¿no? Sí, hay allí una decisión también política importante, tanto de nuestro ministro como del ministro del Interior, en hincarle el diente a este tema. Incluso a mí que me ha tocado estar trabajando, colaborando en el armado del Ministerio de Ganadería, hay allí una dirección que es la que tiene que ver, lo que nosotros llamamos el chip de los animales, ¿no? La trazabilidad. El Sistema Nacional de Información Ganadera, ese es el nombre, donde queremos mejorarlo, el sistema, para dar mayor certeza, pero algo ha esbozado Carlos María. Creemos que hoy, con los desarrollos de software que hay en Uruguay, que Uruguay es pionero, es muy bueno en esa materia, aprovechar que el animal tiene un chip para agregarle elementos de seguridad. Uruguay es el único país del mundo con trazabilidad 100% de su ganado. Es una distinción que tiene, que lo distingue, valga la redundancia, de sus competidores en el mundo, pero podemos agregarle otros beneficios para el productor. Y aquí hay incluso alguna propuesta ya. Recién hablábamos de un ministro. ¿Conforme con la distribución de cargos, Peña? Para nosotros, ¿Era lo que esperaban? Nosotros... ¿Es acorde a la votación? Los ministerios se distribuyeron acorde al porcentaje de votación.
Al Partido Colorado le tocaron 3 ministerios, 2 para Ciudadanos, 1 para el sector ballistas. Ballistas tiene 2 subsecretarios, nosotros tenemos 1. Nosotros estamos conformes con lo siguiente. Primero, 3 banderas de campaña de Ciudadanos en la campaña pasada están reflejados en los lugares o en las posiciones de responsabilidad que hemos adquirido. El buque insignia de Ciudadanos fue la educación, la transformación ineludible en materia de educación. Allí va a estar quien nosotros creemos es el tipo que más sabe o que está mejor preparado para encarar estos cambios en el Uruguay hoy, que es Robert Silva, que es de Ciudadanos. Nuestro petróleo es el campo, decía Talvi, recorrimos el país así. El 19 de enero del 18, esta frase en Florida, en el primer encuentro de referentes del año de Ciudadanos, haciendo hincapié en la necesidad de recuperar el sector agroexportador, entendiendo que es el motor de la economía nacional. Bueno, allí está Carlos María Uriarte al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Está bien que el movimiento Un Solo Uruguay continúe con las reivindicaciones? Déjame terminar esto un poquito. Ahora que ya que me tira lo del campo, pero vuelvo a lo del guárdesela. Vuelvo con gusto. Diga. Tercero, hablamos de abrir mercados, de terminar con la diplomacia de cóctel, hablamos de promover una diplomacia comercial que abriera mercados para los productos uruguayos, para el trabajo de los uruguayos. Allí va a estar nuestro líder, Ernesto Talvi, al frente de eso. O sea que en los 3 puntos más importantes que nosotros teníamos en la campaña, Ciudadanos tiene responsabilidades. Por lo tanto, estamos conformes con esas responsabilidades y estamos con mucho entusiasmo de lo que podamos hacer desde esos lugares. Si logramos reactivar la máquina productiva del Uruguay, si logramos abrir mercados, bueno, si logramos establecer cambios en materia de educación, habremos logrado el objetivo por el cual trabajamos en política. Así que estamos conformes en ese sentido con la confianza que el presidente nos dio en esas áreas. Y luego, bueno, hay toda una distribución de cargos que resta en direcciones de ministerios, luego viene todo el armado de lo que es el resto de los organismos públicos, entes autónomos, servicios centralizados, etcétera. Ahí, bueno, tenemos gente muy preparada, gente muy capaz y creo que Ciudadanos está demostrando que está poniendo los mejores que tiene en cada lugar. Con respecto a lo de Un Solo Uruguay, bueno, Un Solo Uruguay es un movimiento social, espontáneo. ¿No tendría que darle un poco de crédito a un gobierno que recién está comenzando, que aún no comenzó de Bueno, hecho? Yo creo que Un Solo Uruguay está planteando su posición, sus reclamos, su punto de vista, todavía sin pancartas contra el gobierno porque no asumió. Pero, bueno, los movimientos sociales son muy válidos, hacen muy bien. Creo que este movimiento que se forjó ahí en el 17 tuvo mucha importancia en lo que terminó siendo el cambio de signo político en el Uruguay. ¿Es cierto? ¿Usted tiene la misma mirada? Yo la he escuchado de distintos actores, oficialistas y opositores, que ese fue el quiebre de la fuerza de gobierno. ¿Que el campo, no lo sé. Campo inclinó la balanza? Creo que son una sumatoria de cosas. ¿A usted le parece? Siempre hay una sumatoria de cosas y esta tuvo que ver. Porque el sector agropecuario lo viene pasando mal de hacía tiempo y allí al Frente Amplio le faltó capacidad de reacción, capacidad de escuchar, capacidad de recibir, capacidad de entender, capacidad de escuchar los reclamos y de tener empatía con los productores. Yo creo que eso, recordarán salidas con mal talante del presidente en torno al movimiento, poca pelota que le dio el ministro a un movimiento que tenía que ver con la cuestión agropecuaria, negar el problema, en fin, yo creo que tuvo que ver. Quizá más en lo cualitativo que en lo cuantitativo. Los votos del campo no son tantos, o sea, a la larga una elección se gana por un voto y eso importa, pero en términos de cantidad de votos, los votos se juegan en las ciudades y a eso apostó el Frente Amplio. Pero creo que desde el punto de vista de la percepción de hacia dónde iba el país, de la puesta arriba de la mesa de una serie de cosas que se podían perder, determinados valores, la situación que se vivía en seguridad, la pérdida de pequeñas empresas, o sea, esto también permeó a gente que no tenía nada que ver con el campo, que tenía que ver con los pequeños negocios en el interior del país. En fin, yo creo que eso generó un clima de cohesión también en mucha gente y bueno, son parte de un proceso que culmina con un cambio de gobierno. Hablando de ciclos electorales, se nos viene uno. Igualmente te digo una cosa, que para mí es muy importante. Yo estuve el primer año en Un Solo Uruguay, luego no fui a las otras 2 convocatorias. Yo respeto el movimiento como movimiento espontáneo, pero yo creo mucho en la institucionalidad.
Yo soy colorado, creo mucho en las instituciones, entonces creo en las gremiales, en el trabajo de los productores a través de sus gremiales. El Uruguay tiene un gremialismo en materia rural muy importante, tiene una federación rural muy activa, tiene una asociación rural, tiene fomentos. O sea, pero usted tiene más validez ARU que el movimiento Un Solo Uruguay. Tiene más legitimidad. Las gremiales tienen más legitimidad porque tienen un proceso de trabajo de los productores, tienen elecciones, estatutos, personería jurídica, en fin. Está claro. Y creo que son que debe ser por donde canalicen los reclamos de manera institucional. Pero esto se generó de manera espontánea y bueno, y uno está atento. Usted mencionaba las pasadas elecciones. Estamos en las postrimerías de una nueva o de un nuevo ciclo electoral. Y así se está manejando con extremo cuidado el asunto alianzas. Alianzas entre la coalición o alianzas entre el gobierno multicolor. Y de hecho usted ha planteado algo en el Consejo Nacional del Partido Colorado. ¿De qué se trata, Peña? Sí, nosotros hay un artículo, el artículo 21 de nuestra Carta Orgánica, que nos mandata a todos los colorados, nos obliga a que cada acuerdo que se haga con otro partido político, cada acuerdo electoral con otro partido político, debe ser autorizado por la Convención Nacional. O sea, yo no puedo andar acordando por ahí con cualquier partido, porque a mí se me cantó hoy hacer un acuerdo en Canelones con el Frente Amplio. No, eso para no repetir la experiencia de Valle, que usted lo llevó al comité. No, eso es para recordar que pero fue eso, es un buen ejemplo, que el que yo utilicé o no. Mira, las sanciones, ¿no? Es un buen ejemplo, o es un ejemplo válido. Las sanciones se han venido dando desde el año 2000, básicamente. La elección del año, la reforma electoral del año 96 nos pone en un escenario complicado muchas veces a los colorados en diferentes partes del país. Y ahí comienza la fuga de colorados que en esa especie de balotaje, de polarización que se da entre el Frente Amplio y los blancos, terminan optando por uno de los bandos y participando en la elección por fuera del lema. Entonces, nosotros hemos trabajado en la creación de herramientas que nos permitan comparecer juntos a los partidos que hoy integramos la coalición del multicolor o del cambio, como se llame, comparecer juntos en los diferentes departamentos. No ha sido posible, no ha habido acuerdo, no lo logramos, pero se lo planteamos reiteradas veces al Partido Nacional, incluso aquí en Canelones. Yo esto lo hablé con el presidente del directorio blanco cuando era Heber, luego con la presidenta del directorio cuando era Argimón, y lo hablé con actores relevantes del Partido Nacional aquí en Canelones. No hubo ánimo de hacer este acuerdo, entonces ahora estamos en una situación, por ejemplo, por el caso de Canelones, donde vamos a ir separados a la elección contra el intendente Orsi, porque no tenemos la herramienta que nos pueda juntar. Nosotros esto lo advertimos hace 2 años y hoy se nos pide, por ejemplo, bueno, vengan en el lema Partido Nacional. No, nosotros no vamos a ir en el lema Partido Nacional. Además, y en caso de querer hacerlo, necesitamos que nuestra convención nos autorice ese acuerdo. Y por una mayoría muy importante. ¿Hubo un cortocircuito significativo en Salto entre Albizu y Coitiño? En Salto, ¿qué pasa? En todos lados el Partido Nacional es la alternativa, según las encuestas, a los gobiernos del Frente Amplio. Hay gobiernos que van a seguir siendo del Frente Amplio, hay gobiernos que van a seguir siendo blancos, y hay lugares donde la cuestión está en disputa. ¿En qué departamentos hay una disputa aparente entre el Frente Amplio y el Partido Nacional? Los hay en Salto, entre el Frente Amplio y alguien de la oposición. Lo hay en Salto, lo hay en Paysandú, Río Negro y Rocha, básicamente. Son los departamentos donde puede ganar el Frente Amplio o una alternativa al Frente Amplio. Los demás departamentos van a ser confirmación del Frente, confirmación del Partido Nacional o confirmación del Partido Colorado en Rivera, por ejemplo. En Salto, quien aparece con mayores chances, o aparecía con mayores chances, de alternar con el Frente Amplio es el Partido Colorado, ¿verdad? Y bueno, nuestros socios del Partido Nacional nos están pidiendo siempre el esfuerzo en Rocha, en Río Negro, etcétera, de acompañarlos de forma tal de que el Frente Amplio no gane. Pero mientras pedían eso, acordaban con Cabildo Abierto una alianza que no incluía al Partido Colorado en Salto cuando el Partido Colorado es favorito. Esto no es lo más simpático, ¿no? Esta decisión que tomó Cabildo Abierto en alianza, una parte de Cabildo Abierto en alianza con el Partido Nacional en Salto, no es lo más simpático, pero yo reconozco que las realidades departamentales son diferentes a la realidad nacional, que las lógicas son diferentes en cada departamento y que bueno, que no es una cosa que nos haya caído bien, pero en ningún modo pone en riesgo la coalición nacional. ¿Es un socio conflictivo, Cabildo?
Lo digo rápidamente, ¿no? Algunos episodios. El diputado que dijo algo así como si te gustó bancatela, las expresiones también poco amigables de Moreira recientemente, lo fue oportunamente en un comienzo y lo es ahora recientemente con la candidatura única de Sotelo, varios inconvenientes, declaraciones antipolíticas le llamaría yo. ¿Es un socio conflictivo en esto de llevar adelante el gobierno multicolor? Yo creo que Cabildo tiene el beneficio de la duda. Obtuvo una votación muy importante, 270.000 uruguayos confiaron en Cabildo Abierto, eso no es menor. Manini, que lo voten no significa que sea bueno, ¿no? Bueno, que una fuerza política reciba un respaldo tan importante es una señal que debemos atender. O sea, lo primero que logra es una legitimidad importante que en política es fundamental, es decir, tiene un respaldo popular importante. Nadie que tenga, por más votos que tenga, tiene la razón por tener votos, pero desde el punto de vista político, un partido que logra ese apoyo debe ser respetado por lo menos. Luego, Manini es alguien quien lidera y que es el actor fundamental de este partido, ha ratificado sus convicciones democráticas de manera permanente. Yo no tengo duda en cuanto a sus convicciones, y los demás actores los estamos conociendo. Entonces habrá que darle una carta de crédito, habrá que ir viendo cómo actúan, habrá que ir viendo cómo se comportan de cara también a la coalición. Yo creo que no podemos tampoco prejuzgarlos. Es verdad, en mi caso, por ejemplo, yo prácticamente no conozco a nadie de Cabildo Abierto, de los legisladores, solo conozco a uno, y habrá que ir viendo el resto en la medida que vayamos trabajando, interactuando, pero me parece que como todo, que tienen que tener una carta de crédito. Va a tener Cabildo Abierto representación o candidatura en Canelones. Está muy bien. Aparentemente Perrone. Bueno, ¿sabía? está muy bien. Sobre eso vamos a hablar después de la pausa, sobre la candidatura del Partido Colorado en Canelones. ¿Está bien? Es un bloque cortito. Tanda, ya volvemos. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal, en sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36C, sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades.
Seguimos y lo dejábamos colgado antes de la pausa. Candidatura a Canelones, Peña, ¿le hinca el diente? Bueno, lo que es claro es que no hay alternativa. Es que Ciudadanos va a llevar un candidato a la Intendencia, el Partido de Colorado va a comparecer como tal. El 8 de febrero tenemos la elección de los candidatos a Intendente en la ciudad de Canelones, en la criolla de la ciudad de Canelones. Bueno, vamos a ver cuántos candidatos son y cómo se arma la cuestión de cara a mayo, pero bueno, lo cierto es que Ciudadanos, en el caso de nuestro sector, va a presentar candidato y vamos a ir por alcaldías, por concejales y por ediles en la Junta Departamental. Yo creo que esas son peleas que tenemos que dar y es muy importante, el tercer nivel de gobierno para nosotros es importante, tener concejales en muchos municipios y pelear. Yo creo que el Partido Colorado puede pelear alguna alcaldía y vamos a ir por ellas. ¿Será candidato a intendente? La verdad es que si tengo que asumir la responsabilidad, la voy a asumir. Me agarra en un momento complicado, porque estoy en la Coordinación Nacional de Ciudadanos, porque Talvi va a la Cancillería, eso me deja a mí en el Senado con su suplente, que es Carmen Sanguinetti, que es una mujer nueva en política, o sea que no tiene experiencia previa, entonces tenemos que trabajar allí junto a ella, también en este primer tiempo que va a ser nuevo. Por otro lado va a asumir Sanguinetti, que también por sus años y demás va a estar trabajando, pero tampoco con la intensidad que requiere el trabajo del Senado. Y bueno, y Germán Coutinho, que va a estar muy atento a su campaña en Salto. Y vamos a arrancar con temas importantes, ¿no? La ley de urgencia, otros cambios que se vienen, la llegada inminente del presupuesto nacional. Luego la coordinación de Ciudadanos también me sume mucho, porque hay 8 diputados, 6 son nuevos, hay 6 diputados en esta renovación que ha hecho Ciudadanos. Hay gente muy nueva, gente que nunca había ido siquiera al Palacio Legislativo, que está aprendiendo, que está comenzando, y al no estar Talvi uno tiene que estar cerca para ayudarlos, para responderles. Entonces hay mucha tarea que cumplir, mucha tarea que desarrollar. Por tanto, bueno, van a ser meses complicados. Si a eso hay que sumarle una candidatura en Canelones, vamos a hacer todo el esfuerzo y lo haremos lo mejor posible. En fin, eso no está definido. Lo que sí es claro es que si depende de mí, el partido no va a quedar sin candidato, Ciudadanos no va a quedar sin candidato y yo quiero mucho ayudar a quienes corren su suerte en mayo. Para mí, a ver, nuestra agrupación surgió básicamente en las elecciones de mayo. Yo creo mucho en ese trabajo, creo mucho en el tercer nivel de gobierno, que es estar cerca de la gente. Desde ahí nosotros construimos un trabajo político de base, que luego fue por ediles, ¿no? Que luego fue por diputados y que hoy tiene también un senador, pero fue desde acá. Entonces ese trabajo en mayo es fundamental para nosotros y lo vamos a encarar, vamos a trabajar mucho en eso. No sé si será desde la candidatura o no. Hablando de candidatos, ¿Manini quiere ser candidato a intendente en Montevideo, Peña? Bueno, sí, supimos eso en las últimas horas. ¿Lo sorprende? Sí, nos sorprendió. ¿Es una buena jugada en términos políticos? Bueno, no sabría definírtelo, porque eso es más para los politólogos, y yo trato de hacer política, pero discuto mucho con mis amigos y los compañeros de partido, porque están siempre analizando la política y uno hace política, el análisis es para otro, y el análisis permanente de las cuestiones. Yo digo, me sorprendió porque en realidad parece que hay cosas que son obvias, ¿no? Por un lado, si vamos a ir todos juntos en Montevideo con un lema común, ese lema tiene que ser neutral, es decir, tiene que ser un lema con el que no estemos identificados ninguno de los partidos más potentes, digamos. A mí no se me ocurriría decir el lema común es el Partido Colorado. No le va a gustar a los cabildantes, no le va a gustar a los del Partido Nacional ir en el lema Partido Colorado. Tampoco se me ocurriría decir el candidato es Ernesto Talvi. Es jugar además la figura más importante del cuadro de cada uno. Claro, entonces se supone que si apostamos a ir juntos en un lema, ese lema tiene que ser lo más neutro posible. No salió lo de la concertación, bueno, el Partido Independiente era la alternativa, un partido que votó mal, es decir, que tuvo una expresión electoral menor. O sea que estaba afín a la figura de Sotelo usted. No, a ver, son dos temas. Uno es la herramienta, y allí nosotros estamos de acuerdo en ir con el lema Partido Independiente. ¿Por qué? Porque es un lema neutral, es un lema que no genera ruidos en ninguno de los partidos. Es un partido además con historia, es un partido organizado, ¿no? Es un partido serio, con autoridades. Entonces nos da la tranquilidad de poder ir en ese partido. Por otro lado, bueno, luego nosotros íbamos por la tesis del candidato único común. El candidato único común tiene que tener también las características de ser un candidato de consenso.
Por eso, cuando se habló de Bauzá, es un candidato que en realidad no integró nunca ningún partido, es cercano al presidente de la República en cuanto a un trabajo que va a hacer en Secretaría de Deportes, pero neutral, que nos despierta simpatía a nosotros, le despierta simpatía a Cabildo, le despierta simpatía al Partido Independiente. Era un candidato de consenso. Sotelo ingresó un mes antes de las elecciones, 2 meses antes, al Partido Independiente, tiene sus ventajas, es alguien conocido, que se expresa muy bien, que tiene una gran capacidad de comunicación, obviamente, como lo que es un gran comunicador. Es un candidato que también veíamos con buenos ojos. Pero en todos estos casos hablamos de candidatos que logran un consenso mínimo, no las figuras más relevantes de un partido político. Imagínate que venga a la calle a decirnos mañana, bueno, el candidato intendente Montevideo va a ser Delgado y tenemos que ir en el Partido Nacional. No van a ir los de Cabildo, no vamos a ir los Colorados. Entonces, todos trabajamos en este tiempo por cosas que parecen de sentido común, el mínimo de lógica pura. Un partido neutral y un candidato de consenso. Ninguna de las dos condiciones las tiene Manini, que tendrá muchas, no lo dudo. Pero no, Cabildo Abierto no es un lema neutral y Manini es una figura, es el líder de un partido que además, como decía hace poco rato, tuvo una expresión electoral importante, no es un partido menor, es un partido importante Cabildo hoy en la política nacional. Entonces, nosotros como colorados, a priori, no estamos dispuestos a ir por ese camino. Peña, ¿cuál será o cuál es, como conductor político, uno de los conductores políticos de Ciudadanos y en particular, digamos, y en general, mejor dicho, del Partido Colorado, cuál es el desafío del partido en los próximos 5 años? Mantenerse a flote, crecer en materia de votos, que no genere una alianza el Partido Nacional Cabildo Abierto y dejen desplazado el Partido Colorado. ¿Cuál es? Nosotros tenemos como objetivo colaborar para que la coalición sea exitosa. Nosotros creemos que el éxito del gobierno de la calle va al éxito de todos los que lo integramos. No hay aquí posibilidades de que nos vaya bien si al gobierno le va mal. Entonces nosotros vamos a trabajar de manera incansable para que al gobierno le vaya bien. Y en cada lugar donde nos toque asumir responsabilidades, hacerlo lo mejor posible. Ya sea en los ministerios que nos tocó, ya sea en la educación, en los entes que estemos y en el Parlamento Nacional. Pero usted me está hablando de gestión. Y yo le estoy preguntando en clave política, alianza política, acuerdos políticos. Bueno, yo creo que la coalición esta que se presenta como gobierno hoy, a partir del 1 de marzo, desde mi punto de vista es algo que viene para quedarse. Luego iremos a la elección de octubre todos separados de nuevo e iremos a noviembre detrás del que pase octubre. En esa clave es lo que veo para dentro de 5 años. Y bueno, y allí aspiro a que el Partido de Colorado tenga la mejor posición posible, naturalmente. Está perfecto. Vuelvo a Canelones. Sí. Hipotéticamente, usted, candidato a intendente. Sí, no voy a ser intendente. Una elección es una elección. Una elección es una elección. Una elección es una elección. Pero, ¿en qué basaría su campaña? Básicamente, nosotros creemos que tenemos que controlar más al gobierno de Canelones. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, Yamandú es como Messi, ¿no? Es un jugador muy habilidoso, es un actor político hoy de relevancia nacional, ¿no? Y a Messi no se lo puede dejar solo. Porque se hizo cargo de la campaña, ¿es relevante, dice usted? Bueno, es relevante por... Digo, ahí generó cierta exposición, no sé. Es relevante por muchas circunstancias. La primera es que es el intendente del segundo departamento en importancia del país, va por su reelección, tiene una alta aceptación en cuanto a su gestión y es un articulador político, es alguien con una gran capacidad de articulación, de negociación, en fin, también de comunicación con la población. Es un actor político relevante, el intendente Canelones. No es, y obviamente una figura de proyección. Muchos ya lo anuncian como el futuro candidato del Frente Amplio. Yo sé que todas esas cosas él lo va a relativizar mucho y se va a achicar y va a decir como que no, pero todas esas cosas están arriba de la mesa. Yo creo que nosotros tenemos que tener fuerte presencia en la Junta Departamental y ayudarlo a Yamandú, ayudarlo controlando más la gestión departamental. Me parece que esa es la función que tenemos que tener nosotros en los próximos 5 años, algún rol a nivel de las alcaldías, todo el mayor posible, pero a nivel departamental una presencia en la Junta Departamental que sea lo mejor posible y de la mayor calidad posible. Porque si vos tenés a Messi jugando, no puede ser que no lo marques. Tenés que marcarlo y no te va a alcanzar. Con 1 o con 2 tenés que poner buenos a marcarlo y bueno.
Y ahí va a ser difícil, pero Servini, ha habido yo creo que Servini ha hecho una gran tarea. Hablando de marcadores. Ha habido partidos. De verdad. No, que ha habido partidos, digo, en que a Messi lo anulan, ¿viste? Bueno, Servini ha hecho una gran campaña desde el Parlamento Departamental. ¿No sí, le parece? yo creo que nuestros ediles, ¿no? El caso de Walter, que ahora es diputado electo, y el caso de Fernando Melgar, han sido ediles que han marcado esa impronta, la impronta del control. Me río porque Silva pidió para ingresar al campo de juego, pero jugar con Messi ahora. Sí. Alfredo Silva, ¿no? Sí. Yo creo que ellos han marcado esa postura del Partido de Colorado, que no ha sido confrontativa, pero que ha sido una postura de control, de pedidos de informes, de llamados a sala, ¿no? De pedidos de auditoría, de control de la gestión del intendente, ¿no? Ha pasado básicamente por la bancada nuestra. Hago una breve pausa. Con mucho gusto. Y en minutos regresamos con el tramo final. Ya volvemos. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Supermercado y Pollería Victoria, elaboración propia y artesanal, en sus dos locales, sucursal Neptunia, ruta interbalnearia, kilómetro 36 sucursal Salinas, ruta 87, a metros de la interbalnearia. Ahora más servicios, más productos y con la atención que nos caracteriza. Supermercado y Pollería Victoria, el verdadero sabor del pollo. Y estamos en la recta final. Usted hablaba de controles en la Intendencia. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Hay algo de esto en este proyecto de ley de urgente consideración? Yo no sé si hay algo específico, y te digo más, en estas horas yo he llegado a leer algunos de los capítulos. Es una lectura de verano estupenda. No, está muy bueno. Si está aburrido... No, pero a mí me gusta, es un trabajo interesante y de mucho aprendizaje. Nosotros vamos a arrancar con el capítulo de seguridad y de inteligencia, que es el primero además, y es el que estoy estudiando ahora, porque es con el que vamos a comenzar ya en la jornada de mañana a analizarlo con los legisladores electos y con los equipos técnicos. Pero bueno, yo creo que la cuestión de transparencia es muy importante hoy por hoy. Bueno, por lo pronto se tiraron sobre la mesa dos cosas. La devolución de viáticos, que era algo optativo y que ahora lo va a hacer. Y hay un punto más que, si mal no recuerdo, aparte de la devolución de viáticos, tiene que ver con la partida de prensa. Que no corre más la partida de prensa. Por ejemplo, en esos dos aspectos, ¿usted qué piensa? Además, con un pasado como legislador, ¿no? Nosotros en la partida de prensa estamos de acuerdo en eliminarla. Y allí en el Partido Nacional hay una visión de algunos actores de que en realidad no aparezca como partida de prensa, sino como lo que es un ingreso del legislador, ¿no? En su momento la partida de prensa tenía sentido. Hoy el acceso a los medios electrónicos, a la fuente de información, hacen que en sí la partida no tiene sentido. Estas cuestiones, de todos modos, son cuestiones menores desde el punto de vista de lo que se puede ahorrar, desde el punto de vista de lo que significan para el costo del Estado. Pero creo que desde el punto de vista simbólico y de las señales que se dan a la ciudadanía, y yo creo que se lidera mucho así, se lidera con el ejemplo, se lidera de ese modo, no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Entonces, más allá de lo que pueda representar, cuando hagamos la cuenta de lo que la partida de secretaría le ahorra al erario nacional y cuánto es, no da para nada. Pero yo creo que es una señal positiva que los legisladores deben dar. Y en momentos en que es necesario que el Estado se ajuste, y que seguramente hayan ajustes en diferentes áreas del Estado, me parece que esas señales son positivas, ¿no? ¿Los viáticos? Los viáticos en relación a los que viajan y lo demás. Sí. Bueno, yo creo que es el segundo punto, ¿no? La devolución. Sí, la yo famosa nunca, devolución. No sé, no conozco muy bien el sistema, yo nunca viajé por el Parlamento Nacional, nunca, tengo cero viaje, tengo cero falta.
pueden entrar a la página del Parlamento. Se va a ganar el cero falta de primaria. Tengo cero falta. Pero me va a decir que nunca integró ninguna delegación anoche en la diplomática. Anoche en una reunión. Usted estuvo en Venezuela. Sí, pero no como por el Parlamento. ¿No fue como vedor? No hubo vedores del Estado uruguayo. ¿En las elecciones? No hubo vedores. Pero usted estuvo en Venezuela. Estuve en Venezuela, pero pago por mí. No pago, como fuimos todos los legisladores de la oposición. Allí los únicos legisladores en esa elección que fueron pagos fue el diputado Placeres, no me diga nada. Digo porque Placeres iba y venía muy seguido a Venezuela. Pero Cajiani, que es el vicepresidente del Parlasur, Cajiani y algún diputado más del Parlasur estuvieron en representación del Parlasur en la elección. El Parlamento Nacional no envió veedores porque el Frente Amplio era mayoría y ganó, pero hubo una delegación de legisladores de la oposición que yo integré, que no solventamos el viaje nosotros y participamos de esta misión allí, controlando, y no fuimos veedores oficiales, estuvimos, digamos, representando al Uruguay en esa elección. Y después he tenido, sí, algún viaje, unos tuvieron que ver con mi rol como secretario general del partido, y otros son particulares, pero yo nunca viajé. Yo no integro ninguna comisión, ni el Parlatino, ni nada de eso. En realidad tampoco ninguna comisión que lo haga viajar. Nunca viajé por el Parlamento. Yo eso lo aprendí con Pedro Bordaberry. Lo aprendí, fuimos parte de esa cultura que se fue generando. Pedro entiende que habla de la ineficacia de la diplomacia parlamentaria. ¿Esto qué quiere decir? Es muy bueno que la gente viaje, es muy bueno que viajen los ministros, es muy bueno que viajen los intendentes. Pero con determinados fines. Sí, la gente que está en la función ejecutiva puede conseguir mercados, puede conseguir convenios, puede conseguir apoyo, cooperación, y está muy bien. Ahora los legisladores que van a Panamá a discutir en el Parlatino sobre determinados temas que luego uno no sabe cómo repercute en la realidad nacional, ahí tenemos una duda. No quiero ser injusto porque hace poco incluso tuve reuniones con algunos legisladores que me aportaron cosas que surgen de ese intercambio que ellos tienen allá en el Parlatino, que se reúne 2 veces por año en Panamá. Entonces, ahí lo que yo sé es que cuando van a una misión de este tipo le entregan un viático determinado, que eso es por una planilla que es menos de una planilla internacional que se otorga, y que uno va... Así hay una cotización, que es la cotización del día o la actual, y después se hacen una reconversión. Tantos días, no sé dónde, son $1000, entonces le damos 700. Te dan los 700 y vos venís y rendís cuentas. Entonces, el problema es que antes algunos rendían la cuenta, otros no, y aquellos que no la rendían le decían a los que la rendían. Creo que la cuenta la rendían todos. El punto es que es solo eso, es una declaración jurada, no es una rendición de cuenta con comprobantes. No es una rendición de cuenta donde uno trae las boletas de lo que gastó y lo muestra, lo adjunta y dice gasté de los 700, 350 y devuelve la diferencia. Y luego lo que se vio es que había gente que iba al mismo lugar, al mismo hotel, a la misma reunión, y uno devolvía $100 y el otro devolvía 3.500. Entonces, ¿qué pasó ahí en eso? Si fueron a lo mismo, al mismo lado, en la misma distancia, en el mismo hotel, en la misma reunión, en la misma cosa. ¿Sabe qué? Bueno, entonces la lógica era esa. Yo en su momento hice el planteo de que, oye, yo creo que eso es muy fácil hoy. Porque, bueno, el viático para tal lugar, $700, bueno, tome la tarjeta, ¿no? Y la tarjeta te permite la trazabilidad del viaje. Sin duda. Entonces, ¿dónde gastó? En tal hotel. ¿Dónde gastó? En tal restaurante. ¿Dónde gastó? En tal taxi. Te aparece todo y se ve. Y lo que sobra quedó en la tarjeta, que es del Parlamento. Peña, pero bueno, yo en realidad, esto lo hablo un poco de oídas porque nunca, está bien. Nunca he viajado. Usted mencionó la figura de Bordaberry. ¿Resulta algo injusto que quede fuera de este futuro gobierno? Sí, Pedro es un tipo con una gran capacidad. Siempre pensamos que podía ocupar posiciones en el gobierno.
Se dio allí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no, cuando allí surgió la posibilidad de generar la lista, de participar? Nada, ahí lo que pasó es que Pedro había dicho, nos había dicho a todos, es más, yo quizá no hubiese armado lo que armé con Talvi si Pedro hubiese seguido en política. Pedro usted tenía una gran llegada, gran llegada y una gran afinidad con Pedro y con Bordaberry. Pedro nos dijo... ¿Y no fue usted al primero que le comunica que se va? Sí, así fue. A mí y a Germán Coutinho. Fueron los dos que nos comunicó personalmente que se iba. Y de hecho quedamos con el legado de Vamos Uruguay, digamos, para seguir armando cosas en base a Vamos Uruguay. Eso no fue posible, porque con Germán seguimos trabajando, pero diferimos en el candidato. Germán decidió acompañar a Morín, que creía que era la mejor opción, y yo decidí ir por lo nuevo, que era Talvi, que para mí era la mejor opción. Y hoy seguimos teniendo la misma relación con Germán de toda la vida, pero vimos caminos políticos distintos en ese momento. Y fuimos por caminos diferentes. El asunto es que luego de que Pedro una y otra vez, porque también nosotros lo habíamos planteado, bueno, que se largue otro presidente y nosotros con Vamos Uruguay armamos una lista del Senado contigo. Claro. Y Pedro lo descartó totalmente. Luego de la elección interna aparece esta posibilidad de que Pedro abriera una lista. Y allí yo era partidario de que abriera. Pero comenzó un problema. ¿Cuál era el problema? Que todas las listas, las de Amorín, las de Sanguinetti y las nuestras a la Diputación se habían armado por votos de la interna. Entonces, en un departamento determinado, quien ganó era el primer candidato de Talvi a diputado, el segundo era segundo, el tercero era tercero. Lo mismo con Amorín, lo mismo con Sanguinetti. Cuando aparece lo de Pedro, los que no ganan comienzan... Se desarmaban los cuadros. Comienzan a decir, pocas palabras. Bueno, pero yo para qué voy segundo de este, voy primero de Pedro. Claro. Y ahí generaba determinados problemas, dado que la lógica de armado de las listas había sido la elección interna y Pedro no había participado de ella. Y además, Bordaberry es una figura relevante. Sí, por cierto. O sea, iba a tener seguramente sus votos. Sí, y para además mí tiene sus adherentes dentro del partido, ¿no? Existía este riesgo, comenzaban esos ruidos, entonces... ¿Qué pasa? Cuando uno le decía, bueno, las reglas son estas, de acuerdo a los votos se arma la lista, pero después resulta que en realidad terminás encabezando una lista donde los que te iban a respaldar, porque salían segundos o terceros, se iban para la otra lista. Lo tenés de adversario, claro. Y capaz que te ganan. En la interna, ¿no? Se desarmaba todo. Y ese fue el planteo que le hicieron Talvi y Sanguinetti a Pedro en ese momento, pero no le dijeron no abras, le dijeron tiene estas dificultades, no parece lo mejor en este momento. Pero es una decisión tuya porque en definitiva nadie le iba a negar que abriera una lista. Peña, se nos va, se nos acabó. Hoy Pedro está a cargo de una tarea en el Manchester, fue contratado es verdad. Para la gestión de unos proyectos. Ahora se presentan en estas horas el proyecto que tiene que ver con el Torque aquí en Uruguay, pero él, él está gerenciando la región, está muy entusiasmado, me dijo que era el sueño del pibe. Buen sueldo, viajando, haciendo lo que le gusta. Yo qué sé, para mí que no vuelve más la política. Peña, nos vamos. Ojalá y vuelva, ¿no? ¿Cuándo lo proclaman candidato a la Intendencia? ¿El 8 de febrero? El 8 de febrero. Mire usted, un día después de mi cumpleaños. Bueno, anótelo. Sí, señor. ¿Tenemos la previa? Tenemos la previa, claro. Ahí me cuenta acerca de su programa. Muchas gracias por haber estado. No, gracias por la invitación. Un gusto. Y seguramente vamos a charlar más adelante. A la orden siempre. Señores, gracias por la compañía. Como siempre, será hasta la próxima. Buenas noches para todos. Chau, que pasen bien.